La paz de Cristo, hermanos y amigos del Ministerio Cristiano Bandera de Amor, amor a Dios y amor al prójimo, de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Estamos un domingo más llevando el mensaje sobre el tema de la divinidad. Y hoy vamos a entrar en un fascinante panorama llamado la imagen de Dios. Cuando la Biblia habla de la imagen de Dios, no refiere a una foto, retrato, escultura, ni al reflejo de un rostro en un espejo, como gustan decir los teólogos, al teorizar humanando lo divino y equivocando los conceptos. Dios, en su esencia divina, no tiene cuerpo para aparecer en foto alguna, ni estructura física para ser pintado por retratistas o esculpido por escultores. No tiene rostro que reflejar en un espejo. Estos ejemplos son caricaturas de la realidad. Lo que la Biblia enseña al decir que Jesús es la imagen de Dios es mucho más profundo y maravilloso de lo que la mente humana sin revelación del Espíritu puede imaginar. Primero, Dios es irrevocablemente invisible. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás, porque Dios es Espíritu. Juan 4:24, por lo que no tiene carne ni huesos. Lucas 24:39. Siendo esta su naturaleza y esencia, la invisibilidad. Dios es invisible e intangible. Nadie le ha visto jamás debido a la debilidad y limitación del hombre. Por eso Dios mismo afirmó cuando Moisés pidió ver su gloria: no me verá hombre y vivirá. Éxodo 33:20. Pablo confirma y agrega más aún: tampoco se podrá ver en el futuro cercano a causa del resplandor de su gloria, que el apóstol llama luz inaccesible. 1 Timoteo 6:16. El que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Esta luz inaccesible obligaba a los serafines a cubrir sus rostros, y la visión misma provocó el temor del profeta Isaías, considerándose hombre muerto por haber visto una teofanía de Dios. Isaías 6, del 2 al 5. Está demostrado que es imposible que Dios sea visto por su naturaleza. ¿Cómo comprender entonces todas las veces que la Biblia muestra en el Antiguo Testamento encuentros de hombres con Dios? Esta es una clave estratégica para entender a Dios. Él no es persona humana. Es un ser divino que no puede ser comprendido en su totalidad por el hombre. Para que su creación pueda conocerlo, entenderlo y verlo, Él se ha adaptado a la pequeñez humana, demostrando así su grandeza a través de teofanías antropomórficas. Lo que oyeron los hombres antiguos no era la voz de Dios tal como Dios habla en su idioma, sino que Dios se adapta su voz a la fonética y al idioma humano para que el hombre lo pueda entender. En las teofanías, los hombres no han visto a Dios en su naturaleza esencial, porque así nadie le ha visto ni le puede ver. Los hombres vieron a Dios manifestado de alguna manera particular, pero ningún hombre ha visto ni verá a Dios en su esencia vital, que es espíritu, y con su vestidura real de santidad. Primera de Juan 4:12. Jesús es la imagen del invisible. San Juan 1:18 de nuevo dice: el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Al Dios invisible
imposible de ser visto, Jesucristo lo ha dado a conocer. Lo muestra y enseña porque Él es la forma visible del Dios invisible. El que no se ve se dejó ver en carne, en Jesucristo, siendo el Hijo, el mismo Dios habitando en la carne. Según Colosenses 1:15, el rostro y cuerpo de Cristo es la faz y silueta que tendría Dios si fuera hombre. Su carácter y personalidad corresponden exactamente al que tendría Dios si fuera hombre. La imagen visible más exacta que existe de Dios es Jesucristo. Segunda de Corintios 4:4. Jesucristo es la imagen de la sustancia divina. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El Hijo fue engendrado por Dios. No intervino hombre alguno en su engendramiento, por lo tanto tenía los genes divinos, el ADN de su padre, por lo mismo heredó sus ademanes, forma de andar y expresarse, sonrisa y carácter correcto, santo, justo, su conocimiento y sabiduría, entendió en detalle el plan divino, lo asumió totalmente y vivió para realizarlo. En Jesús estaba Dios. Aunque en la mayoría del tiempo se mostró como hombre común y corriente, algunos de sus discípulos lo vieron en el monte de la transfiguración y en la ascensión cuando una aureola de nubes lo cubrió vestido de gloria y majestad. La experiencia más fuerte la tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando vio al Hijo del Hombre casi irreconocible por la tremenda gloria que le rodeaba. Jesucristo es la mejor forma en que Dios se ha manifestado al hombre, el promedio más alto del Creador presentándose ante su creación. Las anteriores manifestaciones de Dios fueron en base a elementos naturales como fuego, nube, humo, viento, que más que una manifestación de Dios era una demostración de su poder. Las teofanías eran a semejanza de seres angelicales creados por Dios, siendo muy temporales, útiles solo para la eventualidad coyuntural. La manifestación más íntima y representativa de Dios en todos los tiempos es el Verbo. Y en Jesucristo el Verbo se hizo carne. De esa manera tuvimos entre nosotros la expresión más cercana de la exactitud de lo que Dios es. El Eterno tomó cuerpo a la similitud de su creación caída. Sin embargo, no podemos decir que el hombre ha visto a Dios 100%, porque cuando en Cristo se presentó en un sentido muy amplio, estaba todavía manifestado en carne. La divinidad en la humanidad es la única manera de ver a Dios, porque la divinidad en la divinidad es imposible de ser vista en nuestro estado no glorificado. Ahora, ¿a qué imagen seremos nosotros transformados? Porque primera de Juan 3:2 dice, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Hemos nacido de nuevo en una gran transformación. El Señor nos ha dado dones y ministerio. Nos usa para hacer grandes milagros y prodigios. Nos revela profundidades que nos conmueven, pero aún no ha terminado con nosotros. Esta es una muestra de lo que está por venir, cuando seamos semejantes a Él y le veamos glorificado, pudiendo comparar nuestro parecido con el cuerpo de gloria del Señor. Notaremos la ilimitada diferencia entre lo que somos y lo que llegaremos a ser ese día. Antes que el mundo fuera, Dios conoció a la iglesia. Al conocernos miles de años antes de existir, nos predestinó. No para salvación individual, sino eclesial. No obstante, Dios sabe quién se salvará y quién no. El destino eterno de cada quien lo determina cada uno. Dios no interfiere en esa decisión, aunque la conoce por causa de su omnisciencia. Sin embargo, la iglesia es un conjunto de personas predestinadas como congregación. La iglesia será arrebatada,
irá a las cenas de las bodas del Cordero, al tribunal de Cristo, reinará con Cristo en el milenio, estará junto a Cristo en el trono blanco y vivirá junto a Cristo por la eternidad. Un punto de la predestinación es la transformación que experimentaremos el día de la redención, cuando nos vistamos de gloria. ¿A quién nos pareceremos? Sin duda alguna que al Hijo, porque Él es la imagen de Dios. Al parecernos al Hijo, nos pareceremos a Dios. Romanos 8:29. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Génesis 1, 26 y 27. Adán se parecía a Jesucristo porque Cristo es la imagen de Dios. El hombre al pecar se transformó en la imagen desfigurada de Dios. Cristo vino y nos restauró, pero todavía en carne. En el anhelado día de la redención seremos transformados o resucitados con cuerpos de gloria, semejantes al cuerpo glorificado de Jesucristo, trayendo su imagen celestial. Primera de Corintios 15, 49. La diferencia entre el cuerpo actual y el que tendremos al ser transformados será muy grande. Pablo la simboliza con dos términos claves: humillación y gloria. Iremos de la humillación a la que el pecado nos ha sometido a nuestro cuerpo, de la enfermedad, cansancio, vejez y la tremenda privación de vivir en una casa chica con espacio limitado, para luego pasar a un cuerpo de gloria semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 3:21, que en una pequeña demostración ante los suyos, al ascender, venció la ley de la gravedad, respiró en las alturas extremas, soportó el frío de las alturas que nuestro cuerpo no podría tolerar. Así pasaremos de un cuerpo de humillación a un cuerpo de gloria. Experimentaremos la adopción, la redención del cuerpo. Romanos 8:23. Pablo dice: gemimos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La adopción vino a nosotros por medio de Israel, el pueblo que Dios eligió para sí. De los judíos vino Cristo según la carne. Ellos componían la iglesia al principio. Por medio de los tales se proclamó el evangelio al mundo hasta llegar en tiempo y distancia a nosotros. Por eso Pablo dice que de ellos es la adopción. Romanos 9:4. La obra redentora de nuestro Señor Jesucristo introdujo a los gentiles al plan de adopción de Dios. Nosotros no somos israelitas. Ellos son los hijos legítimos. Los gentiles necesitamos un proceso de adopción. Las ramas de la oliva silvestre debieron ser injertadas en el tronco original. Esto lo hizo real la muerte y resurrección de Cristo, por razón de que los hijos legítimos no aceptaron el plan del Padre Celestial, según Gálatas 4:5. La adopción está considerada en el plan eterno de Dios, donde predestinó a los gentiles para salvación por el rechazo de Israel contra el Mesías, de manera que no es improvisación divina, según Efesios 1:5. En la primera etapa del proceso de adopción, hemos sido llamados por Dios al don de la fe, arrepentimiento, conversión, bautismo en agua, don del Espíritu Santo, santidad y consagración. Pero falta la prueba de fuego, que es la resurrección o la transformación. Es la parte final del proceso de adopción, sello y confirmación de que somos hijos de Dios. La transformación de nuestros cuerpos a la semejanza del cuerpo glorificado de Cristo, porque vamos siguiendo su mismo camino, según Romanos 1:4. Mientras esto sucede, nuestro espíritu clama, inspirado por el Espíritu Santo, que es el espíritu de la adopción: Abba, Padre. Romanos 8:15. El Cristo glorificado. Según Juan 12:23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado.
Es muy obvio que esta glorificación se refiere a la humanidad de Jesús, indicado aquí como Hijo del Hombre, porque es imposible que sea la glorificación de la divinidad, porque Dios es la gloria misma y Él nunca ha existido sin su gloria. Por lo mismo, esto descarta que el Hijo sea una segunda persona divina, porque al necesitar ser glorificado sería un Dios carente de gloria. El glorificado fue Cristo. Su cuerpo experimentó un cambio radical. Por eso tenía que morir para sembrar el cuerpo corruptible y resucitar para renacer en forma incorruptible. Esto sucedió después de la resurrección y antes de Pentecostés, pues era una de las condiciones para que descendiera el poder del Espíritu Santo según Juan 7:39. La gloria es la manifestación de Dios en alguien. Cuando Cristo fue glorificado, tomó la apariencia de la divinidad y más que nunca en toda su vida fue la imagen de Dios. Primera de Juan 3:2. Jesús se había manifestado transfigurado en el monte Tabor. Pedro recordó esa experiencia y dijo que ellos vieron con sus ojos su majestad. Segunda de Pedro 1:16 al 18. Según Pablo, Cristo fue recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo 3:16. El Cristo que nació en Belén fue desde el vientre de su madre, Hijo de Dios. En la medida que fue creciendo, le fue siendo revelado todo el programa de Dios. El Hijo era Dios en un cuerpo humano. Como tal se limitó a actuar como hombre. No se desdoblaba ni era ubicuo o omnipresente. Su propósito era cumplir la voluntad del Padre. Luchó y sufrió por ello. Habiéndolo logrado, fue glorificado según Hechos 3:13 y 26. Recibiendo después de su glorificación todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra, sentado a la diestra de Dios, intercede por nosotros. Se apareció a Pablo para adoctrinarlo. Después de su conversión, a Juan el apóstol en la isla de Patmos, sorprendiendo al anciano porque su apariencia, aunque reconocible, era impactante por la inmensa gloria que le rodeaba. Era el Cristo glorificado, libre de las limitaciones humanas, actuando con las atribuciones divinas. El sueño del hombre es ver a Dios. El sueño de Dios es mostrarse al hombre. En la primera fase de su plan, Dios se manifestó en carne en Jesucristo y el hombre conoció a Dios tal como sería Dios si fuera hombre. Pero aún con la gloria y grandeza que esto significa, los hombres estaban acostumbrados a ver a otro hombre, así que algunos ni siquiera notaron la diferencia. El término glorificar significa en muchas partes de la Biblia adorar, exaltar y alabar. Pero en el caso de la glorificación de Cristo tiene un significado distinto. Desde la glorificación Jesús ya no es Dios manifestado en carne. Pasó a la segunda fase de su plan maestro. Ahora corresponde lo que Pablo llamó misterio indiscutiblemente grande, compuesto de dos partes: la manifestación humana de Dios y su justificación en el Espíritu, según 1 Timoteo 3:16, o la vivificación en el Espíritu, como lo llamó Pedro en 1 Pedro 3:18. Estas citas revelan la elevación de la persona de Cristo, que a partir de su glorificación empezó a verse tal como se vería si fuera visible. Por primera vez los ángeles vieron a Dios. Antes veían un trono con luz penetrante e inaccesible. Ahora vieron a Dios en el Cristo glorificado. Pablo dijo que si a Cristo conocimos en la carne, ya no le conocemos así. Segunda de Corintios 5:16. Porque carne y sangre no pueden entrar al reino de Dios. Primera de Corintios 15:50. También afirmó el apóstol que se siembra cuerpo animal, pero sale cuerpo espiritual. Primera de Corintios 15:44. Nosotros, como hemos traído la imagen del terrenal como Cristo en la carne, traeremos también la imagen del celestial como el Cristo glorificado. Primera de Corintios 15:49.
Cuando Dios creó al hombre fue un hecho excepcional. Logró depositar en una figura hecha de polvo terrestre el hálito de vida que lo convirtió en alma viviente, un ser capacitado para vivir en el planeta Tierra eternamente, proceso que fue truncado por el pecado introducido por el diablo. Cuando Cristo resucitó de los muertos, Dios logró algo más grande todavía. Consiguió, en base a esa figura de polvo de la tierra, resucitar un ser espíritu vivificante, es decir, una persona angelical con cuerpo apropiado para vivir en el cielo por la eternidad. Todo en Jesucristo nuestro Señor. 1 Corintios 15:45. En la isla de Patmos, Juan el apóstol no se pudo sostener ante la grandeza del Cristo glorificado. Su resplandor y poderío lo extenuaron. Era tan marcado el cambio que Cristo experimentó, pues Juan estaba viendo a Cristo tal como la iglesia lo verá en su llegada al cielo, cuando sea levantada en el arrebatamiento, según Apocalipsis 1, del 11 al 17. Juan no vio a Dios manifestado en carne, porque Juan le conocía así, aún se recostaba en su regazo, pero él dijo que cuando seamos transformados a su semejanza, condición indispensable para verle, le veremos tal como él es decir, tal como la divinidad se vería si ésta fuera visible. Se cumplirá el sueño de los antiguos, como el justo Job, que declaró su anhelo diciendo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job 19, 25 al 27. También el sueño del salmista se cumplirá cuando dijo: en cuanto a mí, veré su rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza. Salmo 17:15. Los discípulos contemporáneos del Mesías vieron a Dios en carne, pero la iglesia verá a la divinidad en la divinidad, tal como lo vio Juan al Cristo glorificado en Apocalipsis 1, 12 al 18. ¿Cuál es la verdadera imagen de Dios? Juan lo vio en la semejanza terrenal de Jesucristo, rodeado de 7 candeleros de oro, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, su voz como el estruendo de muchas aguas, 7 estrellas en su diestra, en su boca una espada aguda de 2 filos, su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza, y teniendo en su mano las llaves de la muerte y del Hades. Esta es la verdadera imagen del Dios omnipotente, Jesucristo nuestro Señor, bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo.